buenos días. Nosotros estamos en el podcast ya de Smart Bienestar. Hoy estamos muy bien acompañados con José Castellanos, quien es el director general de Michael Page en Madrid, que tiene ya 21 años de experiencia en esta gran empresa. Él es licenciado en Ciencias Económicas. Y bueno, hoy nos estado acompañando y realmente la conexión fue bastante curiosa porque en lo que estábamos programando hacer este podcast, pues realmente me ha saltado un poco en LinkedIn un artículo bastante interesante que espero poder compartir sobre el ghosting laboral, ¿no? Que es algo que yo creo que están sufriendo, digamos, bastante empresas. Y creo que es muy importante, es un tema bastante interesante, enseguida lo he escrito, porque creo que es una manera de hacer reflexión o bien a las empresas o bien a los trabajadores. Necesitaríamos saber lo que es, por qué se da, cuáles son las causas, todo esto. Y bueno, obviamente le contacté a ver si podíamos hacer un episodio con él y bueno, gracias a Dios ha aceptado. Quiero darte la bienvenida de nuevo, José. Muchísimas gracias por aceptar. Buenas tardes, Yanni. Nada, encantado y muchísimas gracias a vosotros por contar conmigo, con nosotros. Así que bueno, nada, vamos a estar un ratillo aquí hablando acerca de este tipo de cosas. Muy bien. Y yo creo, José, que lo primero que tenemos que aclarar que es a esto lo que se llama ghosting laboral, ¿no? O sea, el concepto creo que es muy moderno, el tema de ghosting, pero de hecho me encantó el tema del título, ¿no? Porque ha sido como súper, un gancho muy bueno. Pero ¿qué es lo que Sí, hoy se conoce como ghosting laboral? sí, lo has dicho tú, lo que es moderno es el nombre, ¿no? Pero este fenómeno lleva existiendo mucho tiempo, ¿no? En definitiva o en resumen, el ghosting laboral es como se llama actualmente al fenómeno que se produce cuando un trabajador abandona su empresa, ya sea una empresa en la que está trabajando actualmente o incluso desaparece en mitad de un proceso de selección o a veces finaliza el proceso de selección y es el candidato seleccionado para incorporarse, pero resulta que ni siquiera se incorpora en la empresa, ¿no? Y esto, que no es una cosa nueva, que lleva pasando mucho tiempo, quizás y más últimamente o con las nuevas generaciones más que con las antiguas, pero sí se ha dado a llamar recientemente ghosting laboral. Sí, sí, la verdad es que yo tengo bastante experiencia también en el tema de selecciones de recursos humanos y personalmente considero, es muy frustrante. Es muy frustrante haber pasado muchos procesos de selección y finalmente tener como el candidato ideal o la candidata ideal y de repente ya no sabes más de las personas. Pero es que me ha pasado de llamarle y que no contestan, de no contestar. Entonces esto a nivel profesional y personal eh, es muy frustrante. Y obviamente, o sea, te hablo, me imagino que para Michael Page, que se dedica en gran proporción a este tipo de actividades, que suceda es cómo lidia el personal de Michael Page, los seleccionadores de personal de Bueno, selección. evidentemente, y como tú dices, es frustrante para la persona que realiza el proceso, cuando es a través de una empresa de selección como la nuestra, es frustrante para nosotros, para la consultora que lo realiza, pero también es muy frustrante para el cliente que está esperando que el candidato se incorpore, pero tenemos que entender que normalmente también hay alguna situación de frustración para el candidato, porque nadie abandona un proceso de selección sin un motivo real por detrás, ¿no? ¿Cómo, me preguntas cómo lidiamos con esto? Bueno, pues nosotros lo que hacemos es preparar muy bien el proceso e intentar darle el máximo de información posible a todos los candidatos que participan en el proceso sobre lo que les espera una vez que se incorporan en la empresa, tanto a nivel de empresa y sector como a nivel de funciones, responsabilidades, objetivos, beneficios, salario que va a recibir y también al máximo posible del entorno laboral que se va a encontrar, qué tipo de compañeros o compañeras va a tener, qué tipo de jefes son los que va a reportar, si gestiona un equipo, qué tipo de equipo gestiona, es decir, dar la mayor información posible en todo lo que es el entorno que rodea al puesto, pues para que no se lleve luego ninguna sorpresa y para que si hay candidatos que por el motivo que sea no les encaja lo que estamos buscando o lo que estamos ofreciendo en este caso, se den de baja al principio, no cuando ya has finalizado el proceso, que como tú dices es una atención, pues bueno, mucho más frustrante y además también bastante más complicada. Ya ni he dejado de oírte. Te veo perfectamente, pero no te escucho. Ahora. Ah, ahora estás en mute.
Me sale aquí el simbolito de mute. Ahora, Ahora perfectamente, Diane, gracias. exactamente, muy bien. Te iba a preguntar que más allá de la parte, no, también un poco según mi experiencia, la parte, más allá de la parte emocional, que no es cualquier cosa, ¿vale? También el tema de lo que es el tiempo, o sea, tiene un costo a nivel de tiempo, a nivel de dinero, a nivel de trabajo, a nivel de energía, que es bastante importante y creo, o sea, no quiero centrarme tanto en el reclutador, que creo que es una pieza clave en todo esto. Quiero luego centrarme también en lo que son los candidatos, porque es como tú dices, no solo la frustración es del candidato de la empresa, sino también del candidato, porque el candidato también aporta tiempo, aporta energía, aporta esperanza, ¿sabes? Por Y que de supuesto. alguna razón, por cualquiera que sea, por no saber decir no, por vergüenza, por lo que sea, hace esta desaparición, ¿no? Pero sí Totalmente es de acuerdo. Perdón, sí es verdad que me gustaría hacer un poco de señalar que no es un tema bueno, venga, un candidato ya, sino que la empresa genera e invierte un montón de recursos en este tipo de casos y luego pasa esto, ¿no? O sea, que no va solo en la frustración, porque imagínate, ya al final uno lidia con eso, sino son muchas Así cosas y es. oportunidades que otras personas se pierden para esto y que luego a lo mejor ya esa persona consigue otro trabajo o lo que sea, ¿no? Eso sí creo que es Exacto. un poco importante crear algo de conciencia, eh, en este caso para los empleados. Sin embargo, sí me gustaría hablar un poco de cuáles son las estrategias que también se hablaba en el artículo que has publicado, Sí. de cuáles son estas estrategias que se recomiendan, que está recomendando Michael Page, para poder evitar un poco este tipo de situaciones. Vamos a ver, si de lo que hablamos es de un proceso de selección, es decir, del ghosting laboral en el proceso, no el candidato que lleva ya unos años trabajando y por determinados motivos, bueno, pues se cansa y desaparece o se va. Si hablamos del proceso, yo creo que, como hablábamos antes, por parte de lo que es el responsable de selección, ya sea interno de la empresa o si lo subcontrata con una empresa como Page Group, como Michael Page, de los consultores, lo que hay que hacer es informar muy bien al candidato de qué es lo que le espera al otro lado cuando se incorpore. Pero también hay que verificar muy bien cuáles son sus expectativas y hay que intentar ver, y ahí está donde entra el expertise del consultor de selección, que esto cuadra. Es decir, si tú lo que tienes es una persona que está buscando, por poner un ejemplo, un proyecto en el que pueda crecer mucho profesionalmente y que en 2 o 3 años puede ir creciendo, y sabes que en la empresa lo que están buscando es un puesto, o lo que están ofreciendo es un puesto de mucha más estabilidad, pues a lo mejor por mucho que el candidato piense que le encaja, tienes que descartar tú al candidato porque no encaja lo que él está buscando con lo que el cliente final, con lo que la empresa está ofreciendo, ¿no? Por tanto, es importante hacer bien el trabajo. También es importante, y siempre se hace en los procesos de selección un poquito profesionales, pedir referencias de los candidatos que tú incluyes en un proceso para también tratar de ver que encaja, porque como tú decías, no es solo la parte técnica, es también la parte personal, ¿no? Entonces, bueno, como tú sabes en qué tipo de empresa, en qué tipo de entorno y en qué tipo de equipo se va a integrar, que te lo ha explicado el cliente, lo que tienes que ver es también si anteriormente ha tenido experiencias similares y si encaja bien en este tipo de entornos, equipos y experiencias, ¿no? Por tanto, se trata de, bueno, de poner encima de la mesa de la manera más clara y más transparente posible, de manera bidireccional, la mayor información posible para intentar asegurarnos, como tú decías, de que nadie pierde el tiempo, porque aquí dedica tiempo el candidato, dedica tiempo el consultor y dedica tiempo la empresa en la que se va a incorporar, tiempo y recursos y dinero. Por tanto, sí, es importante poner todo y tener todo muy claro para intentar que cuadre al máximo posible. Sí, sí, sí. Además que también como tip, digamos, a quien esté buscando algún tipo de empleo, es verdad que hoy en día, y no sé, ya me dirás tú si en Michael Page eso lo toman más en cuenta, que hoy en día sí que la parte de las competencias duras es importante, pero hoy en día se está tomando mucho más en cuenta el tema de la soft skill. O sea que porque yo creo que ya las empresas nos estamos dando cuenta que a lo mejor se puede educar esa parte técnica y muchas veces las referencias que yo he hecho, las búsquedas de referencia, eran más en qué tan buen compañero era, si realmente hacía un buen ambiente laboral, el Exacto. compromiso, o sea, todo, que, ojo, que el compromiso sí que es un poco
digamos, es parte y parte, ¿vale? Porque no, yo Sí, puedo ir con mucho compromiso, pero al final si la empresa tampoco, que eso también me gustaría que lo tocáramos, vale. yo creo que es bidireccional. Pero si es Sí, verdad tiene que ser recíproco, tiene que ser recíproco. El compromiso y la confianza tienen que ser recíprocas. No funciona el que sea el empleado el que pone el compromiso y la confianza y que la empresa no la ponga. Por tanto, efectivamente, como dices tú, tiene que ser bidireccional, tiene que ser recíproco. Y con respecto a las soft skills, a las aptitudes blandas, bueno, nosotros evidentemente nos adaptamos a nuestros clientes. Nuestros clientes nos piden que hagamos más hincapié en unas o en otras, pero sí que notamos en los últimos años ya que cada vez las empresas hacen más hincapié o nos piden a nosotros como consultora de selección que hagamos mucho hincapié en los perfiles que le presentamos en la parte de las competencias blandas. Evidentemente tienen que cumplir una serie de requisitos técnicos, es decir, si tú buscas un director financiero o un arquitecto, pues sus competencias técnicas son distintas, pero cada vez más las empresas nos piden que hagamos hincapié en esta parte. De hecho, incluso hay empresas que nos contratan para valorar esas competencias de empleados que ya tienen en la casa, es decir, que saben que cumplen con las competencias técnicas que necesitan para una posible promoción o para una vacante interna, pero que lo que quieren es saber de 3, 4, 5 candidatos internos que tienen, cuál es el que mejor cumple con esas competencias blandas que tú mencionabas, porque como dices, es muy importante, ¿no? O sea que sí, 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 porque al final, y es la parte un poco más complicada, ¿eh? Porque sabemos que, o sea, por ejemplo, si tú pides, como tú me has dicho, un arquitecto, un ingeniero, un programador, pues yo te puedo mostrar mi título, o sea, claro, perfectamente. Sin claro. embargo, vamos a hablar claro, o sea, sí es verdad que la primera impresión es la que vale, entonces obviamente yo me voy a mostrar de la mejor manera y y al final eso es un poco más, claro, sabemos que hay estrategias, hay técnicas, hay herramientas para poder discernir en esas habilidades blandas. Pero creo que es incluso la más complicada, porque no hay nada que te Sí. cerciore que definitivamente te están diciendo como que la verdad, ¿no? Y luego eso, a lo mejor es algo que se les devuelve porque luego dicen, no, es que al final esto no es lo mío y abandonan el proceso o no se presentan o... Es verdad, es la parte quizá más complicada de validar, porque como tú dices, las competencias técnicas, bueno, pues oye, tú tienes una formación, tienes una experiencia previa, tienes X títulos adicionales, pero las competencias blandas pues son un poco más difíciles, pero como dices tú, hay muchas técnicas y muchas metodologías para hacerlo. Yo te indicaba antes también la posibilidad de a estas técnicas o a estas metodologías para validarlas, el contrastar también pidiendo referencias, es decir, oye, cómo se ha comportado anteriormente en un equipo, cómo se ha comportado anteriormente bajo presión, cómo se ha comportado anteriormente gestionando o reportando fuera, o, bueno, es decir, que puedes pedir muchas referencias que también validan, pero como tú dices, es difícil y luego pueden cambiar. Es decir, no nos olvidemos de que estamos trabajando con personas y los candidatos que participan en cualquier proceso de selección son personas. Y una persona, nosotros mismos, que hoy respondemos bien ante determinados retos o bajo presión, a lo mejor mañana no. Por lo tanto, bueno, pues esto es normalmente lo más complicado y muchas veces por eso nos contratan para externalizar los procesos de selección, ¿no? Claro, claro. ¿Consideras que, por ejemplo, el sector tecnológico, el sector IT, tiene más, muestra algunos otros factores en un proceso de selección y que resulta, o sea, ves, hay más abandono, digamos, del proceso en el sector IT, hay más dificultades en este sector, ¿cuáles son? O sea, ¿cómo lo llevan? Sí, totalmente. Y no es porque sea el sector de la tecnología en concreto, es porque es un sector que en los últimos años ha tenido muchísima oferta de empleo y por lo tanto los candidatos tenían muchas ofertas. Entonces aquí no es que tengan menos o más o distintas competencias, es simplemente que tienen bastantes más ofertas o han tenido en los últimos años bastantes más ofertas encima de la mesa y por lo tanto, pues a pesar de que estén avanzando en un proceso contigo para un cliente, a lo mejor están al mismo tiempo en otros 2 o 3 procesos debido a esta amplitud de mercado o a este gran número de ofertas que tienen disponibles y cuando ya están a punto de ser seleccionados o incluso de incorporarse en el proceso que están haciendo contigo, les llaman de otro proceso que también
tenían abierto y que por algún motivo les encaja más y te dejan tirado en el último momento, ¿no? No pasa solo con el sector de la tecnología, sí que lo ha pasado mucho en los últimos años porque es probablemente uno de los sectores que más ha crecido y donde más ofertas laborales encontraban los candidatos, pero hay otros sectores que también están creciendo de manera exponencial, como por ejemplo, yo que sé, el de la energía, que también pasa lo mismo, ¿no? Pero esto básicamente no es tanto por el perfil que hay detrás del candidato, sino por el mercado. ¿Cuántas y cómo de buenas son las ofertas que tengo disponibles? Y si yo tengo una cada mucho tiempo, pues a esa voy más concentrado y la cuido más, pero si tengo 5 o 6 ofertas todas las semanas, pues a lo mejor descuido un poquito alguna de ellas, ¿no? Claro, claro, un poco, estamos asando como muchos conejos a la vez, ¿no? Y al final alguno se puede quemar. Exacto, exacto. Y además muchos de ellos son transparentes y son honestos y yo además lo recomiendo y te dicen, oye, además de este proceso para el que me has llamado, estoy participando en otros 3 o 4 procesos al mismo tiempo. Al principio los clientes se sorprendían mucho porque, como tú decías, había una tasa muy alta de no incorporaciones o de abandonos en mitad del proceso, pero bueno, el propio cliente se ha ido acostumbrando a la situación que hay actualmente con este tipo de candidatos y saben que hay determinados perfiles especialmente en el mundo de la tecnología, bueno, pues que primero tienes que hacer el proceso rápido, porque si lo alargas tienes muchas posibilidades de perderlo, y además, bueno, pues sabes que incluso aunque hagas el proceso bien y rápido, las posibilidades de perder al candidato en las fases finales del proceso o incluso cuando ya lo has cerrado y que no se incorpore, son más altas que con otro tipo de perfiles. Poco a poco el mercado se educa, el cliente se acostumbra y bueno, pues hay que trabajar con más backups y con más candidatos para finalmente conseguir el objetivo, que es cerrar el proceso y colocar a una persona que sea capaz de hacer bien lo que el cliente necesita. Claro, y creo que no me equivoco al decir, José, que una vez ya el tema no termina una vez que se incorpora, ¿no? Porque me imagino que tiene que un periodo de prueba importante donde tiene Exacto. que durar, Sí, ¿no? sí. Hablábamos al principio de este fenómeno que hoy se llama ghosting laboral y que es eso, la desaparición de un trabajador en mitad del proceso a la incorporación o un poco más adelante, se puede producir en una fase posterior. Y con el mismo ejemplo que yo te estaba poniendo ahora mismo, es decir, este candidato que yo te decía que está en 4 o 5 procesos, si el que avanza más rápido es el tuyo y le cuadra, se incorpora. Pero si al mes, 2 meses, 3 meses de haber aterrizado en tu empresa le llaman de otro sitio o no está del todo contento porque lo que encuentra no es exactamente lo que esperaba, pues igualmente ghosting laboral desaparece y se va a otro de los procesos que pueden seguir abiertos, ¿no? Por tanto, si el proceso de integración adecuado no termina haciendo un buen proceso de selección, que es muy importante y que además minimizas mucho, con un buen proceso de selección, minimizas mucho el riesgo de que esto te pase, pero luego tienes que hacer también un buen onboarding, y tienes que cumplir, como decíamos, con las expectativas y con los compromisos a los que te has comprometido, a la redundancia, con el candidato en la fase previa del proceso y bueno, pues que él pueda encontrar todo lo que estaba esperando, porque si no, tienes un Claro, problema. y ahí es donde un poco donde yo quería entrar, porque ya una vez que ustedes hacen un buen proceso de selección y esta persona logra entrar a esta empresa, ya sale un poco de sus manos. O sea, a ver, Sí hay que y hacer un no, sí, seguimiento. sí y no, y te cuento, nosotros además hacemos un proceso de seguimiento de un año. Es decir, Ok, nosotros una vez que el candidato o que el proceso se cierra y la persona que seleccionamos se incorpora a la empresa, hacemos un seguimiento de un año. Seguimiento con contactos al mes, a los 3 meses, a los 6 meses y a los 12 meses, tanto con la persona que se ha incorporado, el candidato o candidata, como con nuestro interlocutor en el cliente, para ver mm, lo que estábamos hablando, es decir, para ver por parte del candidato que ha encontrado en la empresa lo que esperaba y lo que le habíamos dicho que iba a encontrar, porque como tú dices, a veces pues resulta que luego no es oro todo lo que reluce, e igualmente para contrastar con el cliente que el candidato está cumpliendo con las expectativas, que se ha integrado bien y que no hay ningún problema. Incluso hay veces que hay pequeños detalles o pequeños matices que surgen por parte de alguna de las dos partes en esas reuniones o por parte de las dos, que poniéndolas encima de la mesa se pueden limar, se pueden corregir y consigues que la relación sea mucho más larga y mucho más duradera, ¿no? A mm. veces no, pero ese es el motivo de ese plazo de seguimiento. Pero efectivamente, una vez que se incorpora, y más allá del seguimiento y acompañamiento que nosotros desde Page podemos hacer, está ya en manos del cliente, está en manos de la empresa y del candidato, en que los dos
se integren bien y, como tú decías al principio, y que ese compromiso y esa confianza sea mutuo y sea recíproco. Sí, sí, sí. Es que creo que es que ahí donde decía, porque recuerdo que en una parte del artículo también hablaba que una de las estrategias de onboarding, si mal no recuerdo, era del mimar al empleado, ¿no? O sea, algo que tanto se ha trabajado, tanto en este caso Michael Page como el mismo cliente, porque al final el cliente viene siendo el que más ha esperado, ¿no? A ese candidato. Totalmente. Ustedes también, porque ustedes están respondiendo a un compromiso al que se han sometido con el cliente. Es decir, o sea, si te han pedido algo y tú te has comprometido que lo vas a cumplir, está, digamos, esa carga, ese peso, digamos así, ¿no? Un Sí, sí, poco totalmente. esa responsabilidad. Y Eso ya es. luego, obviamente, ¿no? Yo lo veo así como lo que tanto has esperado finalmente llega. Ahí es donde digo yo que ya es parte un poco de la empresa de mimar, de cuidar, de todo eso, porque al final, bueno, obviamente, si esta persona se va, ustedes tienen que comenzar el trabajo, pero es que ellos también se quedan sin candidato, o sea, sin trabajador. Entonces, Exactamente. ahí es donde yo también quería entrar un poco a un llamado de atención, a un llamado de reflexión de las empresas de mimar, de cuidar, eh, que todo va más allá un poco de salario, todo va más allá de cosas. Y otra vez, volviendo, porque el tema de la soft skill no va solo del empleado hacia la empresa, sino que también es recíproco, o sea, volvemos otra vez al mismo tema. Por Entonces supuesto. ahí te quería que tocáramos un poco ese tema también. Sí, vamos a ver. Hace ya bastante tiempo que las empresas dedican los mismos esfuerzos o más esfuerzos en retener al talento que a seleccionarlo. Es decir, no tiene ningún sentido que tú dediques muchos esfuerzos y recursos a seleccionar buen talento si luego no eres capaz de que ese talento se quede contigo. Porque entonces es como un colador, ¿no? Estás metiendo gente muy buena, pero que como no eres capaz de mimarla, de cuidarla o de ofrecerle lo que necesitan, se te van, ¿no? Por tanto, sí, las empresas ya lo están haciendo desde hace tiempo. A nosotros muchas veces también nos contratan para que les diseñemos planes de satisfacción para el Qué empleado bueno. o encuestas de clima laboral para ver qué es lo que están haciendo bien y potenciarlo o qué es lo que no están haciendo y el empleado echa de menos. Pero sí, sí, vamos, para mí es crítico. Es decir, el saber cuidar bien a tus empleados para que se queden. Yo siempre digo que tú tienes que formar a tus empleados para que se puedan ir cuando quieran, porque están preparados para irse cuando quieran, pero les tienes que cuidar o mimar, como tú decías, para que no se quieran ir nunca. Y entonces tendrás a muy buenos profesionales que estarán encantados de trabajar contigo. Pero, evidentemente, hay empresas o sectores que esto lo descuidan un poco y que, como decíamos, pues tienen un efecto coladero brutal, porque fichan buena gente, hacen muy buen proceso de selección, pero les dura muy poco porque se les acaba yendo y entonces es un desgaste brutal. Según la experiencia que has tenido, ¿cuál crees que pueda ser una de las razones o cuál es una de las razones por las que puede pasar este efecto colador? O sea, ¿qué es lo que hacen o dejan de hacer, por ejemplo, en estas encuestas de clima laboral que les piden que hagan? Eh, ¿Qué es lo que más puede destacar? No sé, comunicación, falta de reconocimiento, o sea, no sé, ¿qué ha sido un poco lo que más han visto? Bueno, al final, los empleados de todas las empresas y de todos los sectores valoramos muchas cosas. Como tú decías, no es solo el salario, por supuesto, el salario es una parte importante, pero luego está la formación. Muchísima gente quiere ganar dinero, pero además formarse y poder convertirse cada vez en un mejor profesional. Está también el poder conciliar, cada vez más de moda, ¿no? Hay muchísima gente, nosotros hemos hecho recientemente una encuesta a nivel europeo con casi 5.000 candidatos que han participado Wow. y el 83% de estos candidatos encuestados nos dicen que valoran como algo muy importante la flexibilidad horaria, por ejemplo, y un 75% de estos candidatos te dicen que valoran también como algo muy importante la posibilidad de teletrabajar. Por lo tanto, pues hablábamos de formación, eh, dar opciones de conciliación, tener recorrido profesional, es decir, la gente entra en una empresa para hacer algo que es para lo que en principio está capacitado, pero si tú lo estás formando, también espera normalmente el poder crecer para coger nuevas responsabilidades, para poder optar o afrontar nuevos retos, nuevos proyectos. Entonces tú también tienes que tener planificado un desarrollo profesional para tus empleados, ¿no? Luego,
Hablábamos del salario. El salario no es solo el dinero que cobras todos los meses, ¿no? Puedes dar, yo qué sé, ayudas a la comida, ayudas al transporte, ayudas a la formación. Hablábamos de que es importante formar bien a tus empleados desde el punto de vista de formación interna, pero hay ocasiones en las que necesitan algún tipo de refuerzo con una formación externa, pues el poder colaborar o cofinanciarles o financiarles ese tipo de formaciones también es una cosa muy valorada. El tener determinadas evaluaciones una o dos veces al año, por lo menos, en las que te digan cómo estás funcionando, si estás acercándote o no a tus objetivos, si tu desempeño está siendo el adecuado y si no, el que trabajen contigo para montar unos planes personales de desarrollo y que tú puedas seguir creciendo, ¿no? Tú lo decías, ¿no? Pues el dar de vez en cuando una palmada en la espalda, el dar feedback, el tener una comunicación clara y transparente, el que haya un clima o un entorno laboral favorable o positivo. Bueno, pues ya te digo que son muchas cosas las que se pueden hacer. Sí. Ya se están haciendo muchas. Hay empresas que de verdad son auténticos expertos cuidar y en mimar bien a sus empleados y de hecho son empresas con muy poquita rotación. Pero sí, sí, como tú decías, esto es un factor clave y muy importante. Y yo te diría que cada vez más. Sí, sí, gracias a Dios cada vez más, porque realmente tú me estás diciendo esto de la formación y recuerdo que hace tiempo, a lo mejor hace unos 6 años, escuchaba todavía decir, no, 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 pero es que si les formamos es que se nos van, ¿no? O sea, Pero eso es lo que yo te decía, ¿no? Fórmalos para que se puedan ir y para que la competencia los quiera, pero cuídalos para que ellos no no decidan se quieren marcharse, ir. ¿no? Claro, Sí, ¿sabes? claro, claro. Es que es un poco esto, ¿no? Entonces yo recuerdo, no me acuerdo quién fue que me lo dijo, que realmente me chirrió bastante porque decía, pero a ver, o sea, no, a ver, al final la empresa también goza de esa formación, es decir, Totalmente, vamos a hablar, totalmente. vamos a hablar de algo sencillo, del Excel, ¿vale? O sea, una formación en Excel, que hoy en día es básica. Sí, Entonces, si en mi empresa tú haces Excel, lo vas a utilizar en mi empresa. O sea, eso esto es, por lo que yo estoy pagando, lo vas a eso utilizar es. en mi O, empresa, o por poner ejemplos muy sencillos también, formaciones en idiomas. en Oye, idiomas. en Hoy inglés, en en día francés, en es el idioma que sea que necesita en tu empresa por los clientes o por los reportes que puedas tener. Tú estás formando a un empleado para que se pueda comunicar mejor con tus clientes o con tus filiales o matrices en otros países. Y evidentemente, en el momento que tú le estás formando, su empleabilidad aumenta y por lo tanto las posibilidades de que le contraten en otras empresas son más altas. Pero si tú te dedicas todo el día a pensar, no puedo formar demasiado a mis empleados porque se me van, en vez de los voy a formar al máximo y luego les voy a cuidar al máximo para que no se me vayan, el problema que tienes es que te quedas con gente poco formada y por lo tanto, pues quizá poco competitiva o menos competitiva de lo que podrían ser si decides invertir en su formación. Y esto es una cosa muy valorada por el empleado. Es decir, yo como empleado quiero aprender porque tengo una carrera profesional por delante. Si me cuidas bien, la haré en esta empresa, pero necesito formación y necesito herramientas para poder seguir creciendo, que es lo que quieren muchos sí, empleados. sí, 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 total. Otra cosa que también me ha gustado mucho que has dicho es el tema, es que yo creo que hoy en día las empresas se están humanizando mucho más. Y es Sí, algo que a mí me encanta, ¿ok? Porque realmente, o sea, he visto, digamos, esta evolución, ¿no? O sea, yo, por ejemplo, yo soy de Venezuela ujú, y yo me vine para acá ya hace como 10 años. Y la verdad es que he visto un poco para mí, de allá para acá, ha sido como, ¿sabes? Como sí, impresionante, pero es que aún de estos 10 años para acá ha sido una evolución grande, además aquí en España. Y sí, para sí. mí es muy bonito, porque además veo cómo las personas, y ya que al principio que tocaste un poco el tema de las generaciones, de la generación millennial para abajo, ya no nos conformamos con cualquier cosa. Y es un poco Ah, por lo que está pasando este gran y famoso que estamos hablando hoy, el ghosting laboral, porque realmente no nos conformamos con cualquier cosa. Ya es que exacto. queremos eso, queremos que nos mimen, queremos realmente valorar dónde estamos trabajando. El otro día hablé con un amigo que no es necesariamente millennial, pero sí es un chico joven, y decía, es que me encanta donde estoy trabajando, me encanta. Tenía tanto tiempo que no escuchaba eso, ¿sabes? O sea, de hace Bueno, muchos años para es acá una yo estaba, sensación fantástica, te lo puedo garantizar. Yo estoy encantado también donde trabajo y afortunadamente muchos de los candidatos que colocamos cuando hacemos este seguimiento te dicen que están encantados, ¿no? Y es muy satisfactorio claro, el decir, oye, pues mira, ha salido bien el trabajo, ¿no?
pero sí, y hablamos de las generaciones y hay gente, para mi gusto, y esto es mi opinión, equivocadamente, no, es que las nuevas generaciones es que tienen menos compromisos, que no, es que saben mucho más porque tienen mucha más información y saben que hay empresas donde sí te cuidan y donde sí te ofrecen determinados valores añadidos y quieren estar en esas empresas. Y si están en una en la que no se lo ofrecen, pues lógicamente levantan la mano y dicen, "Oiga, yo me quiero ir a otra, ¿no?". Pero no es para mí, por lo menos, que trato con muchas personas de muchas generaciones distintas, que tengan menos capacidad de sacrificio, menos resiliencia. No, es que hoy hay muchísima más información y tienen en sus manos, a través de infinidad de redes o de medios por los que les llega, información de empresas que sí que están invirtiendo en formar, en cuidar, que ofrecen flexibilidad, que ofrecen conciliación, que ofrecen teletrabajo. Y evidentemente es lo que quieren, porque todos queremos lo mejor, si se Sí, puede. sí, sí. Sí, ¿sabes? Yo hace unos años yo escribí un libro, valga la publicidad, que hablo de varias cosas, ¿vale? Es de desarrollo personal, que estamos hablando ahora, que hoy en día también es muy importante. Y hablo de 5 áreas. Entre ellas está el tema del trabajo, la pareja, las 5 áreas de la vida, ¿vale? Sí, Y en una de esas comparo lo que es la empresa como con una pareja, con un matrimonio. Al final, cuando estamos a lo mejor en una relación, una pareja que no nos gusta, a lo mejor, bueno, ya podemos hablar de dependencia y todo lo que tú quieras, pero cuando no, es que también hacemos ghosting, nos vamos, ya está. claro, Y es, claro, y es lo que estamos diciendo ahora, o sea, es la necesidad de mimar, de exacto. proteger, de cuidar, de darle un poco si es necesario, porque sé de primera mano y de experiencia además, sé la cantidad de depresión, la cantidad de ansiedad, la cantidad Eso de es. estrés que hay hoy en día. Pero También es una buena comparación esta que mencionas, ¿no? Y siguiendo la línea de tu comparación, las empresas lo que tenemos que tratar es de enamorar o de mantener enamorados constantemente a nuestros empleados, porque si no, antes o después se van a marchar, evidentemente. Pero como tú decías en una relación, pues al final, si yo no estoy a gusto, pues me busco otra. Y con las empresas pasa exactamente lo mismo, exactamente lo mismo. sí, Por lo tanto, sí, es un reto importante y una tarea que tenemos que hacer, pero que, como tú dices, en los últimos años ha evolucionado muchísimo y yo creo que, no sé, bueno, ya sabes, ¿no? Que vino primero el huevo o la gallina al huevo. No, no sé si es que las empresas se han dado cuenta de que si no miman a los empleados los pierden y que además como cada vez hay menos, porque ya los índices de natalidad de los últimos años no son los que eran antes y por tanto hay menos candidatos en el mercado y además hay mucha más competencia por ellos, pues no sé si es que las empresas se han dado cuenta que o miman o no los atraen o los pierden, o simplemente, y es lo que yo quiero pensar, que se han dado cuenta de que es lo correcto y que es lo que hay que hacer y que además aumentas un montón la productividad de tus empleados, no solo el que no se vayan, sino su productividad. Si les tienes contentos, si les tienes mimados o si les tienes, como estábamos con la comparativa anterior, enamorados, ¿no? Es así. es así, yo creo que es así. Y yo lo estoy viendo, incluso me vino como que el Tinder, ¿no? O sea, es como que, bueno, que tanto que encontraste a la persona y de repente ya no le descuidas y se va. O sea, es que Realmente. es exactamente, es que es así, porque al final nosotros, en este caso, una relación, uno decide con quién estar. Obviamente tú decides dónde tú decides. Al final, el proceso de selección, quedas seleccionado, todo esto, pero al final, como tú dijiste antes, puedes irte en cualquier momento. Eso Pero es. al final, yo creo que es eso. Y no hay que hacer, yo creo que no hay que hacer demasiadas cosas. O sea, yo creo que no es un tema de, bueno, hay que amapucharle, hay que besarle, hay que... No, no, no. O sea, yo creo que es un tema de la famosa ley 80-20, es decir, esta persona hace un gran trabajo y de repente, si ves que tiene una necesidad a lo mejor, eh, como tú habías dicho antes, de desarrollo personal, de algún tipo de formación que él esté o que esta persona esté interesada, esas cosas que pueden ser pequeñeces. Sí, Pero muchas creo que el veces. hecho de estar atento y de escuchar y de empatizar un poco con las necesidades que tienen las personas, los candidatos hoy en día, y también debo hablar, que estamos hablando un poco solo de los empleados, pero también están los líderes. También están, que estas personas también, o sea, yo creo que incluso más que necesita que se les mime, porque sé que tienen una gran carga laboral, mucha, muchísima, que a veces no saben gestionar.
Entonces, también creo que es muy importante porque, y tú lo sabrás, porque sé que tienes más de o más o menos 200 personas a tu cargo, lo que tú expreses, lo que tú transmitas, es lo que les va a dar a ellos. Y ellos van a ser como tu reflejo, ¿vale? Entonces, al final, creo que sí es importante atender a los líderes en cuanto también a formación personal, a lidiar un poco con el tiempo, con el estrés, cómo los pueden gestionar, todo este tipo de cosas, incluso a desconectar, aprender a desconectar, que sé que a veces es muy, muy, muy complicado. Sí, Porque pero es es trabajo. importante, claro que es importante. Bueno, yo cuando te hablaba de los empleados incluía aquí todos, ¿eh? Desde el que se acaba de incorporar hoy hasta el de CEO, director general. Sí, sí, yo creo que hay que cuidar a todos los empleados. Efectivamente, no hay que dejar fuera a los líderes porque no, ya son los líderes y ya, no, no. Los líderes también quieren seguir creciendo, seguir aprendiendo, tener nuevos retos, conciliar, poder desconectar de vez en cuando. Pero bueno, es importante, desde luego. Sí, sí, sí. O sea, creo, hago un poco de hincapié por esto, porque al Sí, final, si hay un equipo y tienen una persona que está, digamos, por encima de ellos, eh, es decir, o sea, por ejemplo, una persona que un programador, por ejemplo, está centrado en su trabajo y ya está, o sí. sea, y no tiene que estar pendiente de fulanito, ta, 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 sino es su trabajo. Pero es que normalmente estas personas que tienen equipos a su cargo están en su trabajo y además estar un poco pendiente de todo esto. Así que creo que también es un poco importante y también es un llamado a las personas que tienen equipos a su cargo de aprender a desconectar, de aprender a pedir ayuda, ¿vale? Que sé que a veces nos cuesta muchísimo. A las personas en general, por eso me incluyo también, ¿no? O sea, a veces pedir Sí, ayuda nos sentimos que somos Superman y Superwoman y yo puedo con todo, ¿no? Y al final, a mí sí, por pero lo menos yo siempre digo que no. es importante delegar y aprender a delegar y es importante de vez en cuando coger unos metros de distancia para ver qué es lo que está pasando y salir de un poco bueno, pues del estrés que puedes tener en un momento determinado, por unos picos de trabajo, lo que sea. Y lo decías tú, además, los líderes son los que van a marcar un poco el camino del Sí, equipo, ¿no? Entonces, si el líder o el jefe de un equipo concreto no está contento, no está motivado, no ve recorrido, no se siente mimado, pues es más difícil que cuide bien o que mime a sus empleados, ¿no? Por ahí hay ese dicho que la gente no deja empresas, sino que deja jefes, ¿no? sí. Porque no está contento con su jefe, mi jefe no me cuida, mi jefe no me mima, mi jefe no me enseña, me voy a buscar a otro jefe, ¿no? Con el impacto que tiene eso es que normalmente te vas de la empresa y te vas a buscar también otra empresa, ¿no? Por lo tanto, sí, yo todo lo que te decía antes de los empleados era para mí incluyendo también a Bien la categoría incluido. de líderes. Sí, sí. Y yo creo, por hacer un resumen de tantas cosas que hemos hablado, em, como por sintetizar, ¿no? ¿Cuál sería como una estrategia ideal para poder ofrecerles a los candidatos que han sido seleccionados? Ya te digo, o sea, una vez que Michael Page ha seleccionado a la persona y lo manda al cliente, unas algunos consejos, digamos, para estos clientes, para que puedan tener una persona proactiva, una persona que les dure, una persona comprometida, alguna estrategia, digamos, un ABC de cosas que a lo mejor puedan tener en cuenta a la hora para mantener, digamos, para enamorar a estas personas en su empresa. Pues resumiéndolo mucho, yo creo que primero el proceso de selección tiene que haber sido un buen proceso de selección, como hablábamos al principio, en el que todo haya quedado claro, tanto lo que se va a encontrar como lo que la empresa espera de esta persona, para que luego no se lleve sorpresas y si se lleva alguna que sean positivas, no negativas. Y luego, sobre todo al principio, hacer un acompañamiento por parte de la empresa muy cercano a la persona que se ha incorporado, revisar y sentarse con esta persona en reuniones one-to-one cada X tiempo para ver, oye, ¿es lo que estás haciendo lo que esperabas? ¿Te has llevado alguna sorpresa? ¿Hay algo que cambiarías o que mejorarías? Es decir, hacer un buen seguimiento, pero y además ese seguimiento alargarlo en el tiempo y verificar bien las expectativas del empleado, porque además las expectativas de todo el mundo cambian a lo largo de nuestra vida. Sí. Es decir, yo no tengo hoy las mismas expectativas que tenía cuando me incorporé en Michael Page hace 21 años, pero es que es probable que dentro de un año mis expectativas tampoco sean las mismas. Por lo tanto, hay que
no hay que apuntar un día las expectativas. Oye, Diani, ¿cuáles son tus expectativas? Ah, vale, me las apunto hoy y ya estas son las expectativas de Diani para toda la vida. Hay que sentarse de vez en cuando y primero ver si la empresa está cumpliendo con las expectativas y si no, ¿qué podemos hacer desde ambas partes para llegar a esas expectativas? Y sobre todo contrastar que siguen siendo las mismas, ¿no? Y lo que te decía, hacer un programa de acompañamiento cercano y sobre todo que haya muchísima comunicación bidireccional, clara, transparente y honesta. Yo creo que con esto solucionas muchos asuntos. De ahí te van a salir Sí. ideas de nuevas acciones que puedes aplicar. En esas conversaciones te pueden surgir ideas de nuevas acciones para aplicar y para asegurarte de que este candidato o esta persona que has incorporado recientemente sigue enganchada, sigue motivada y sigue, como decíamos antes, enamorada. Sí, 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 yo creo que es muy buena estrategia, la verdad, el tema de, y es lo que te decía antes, lo que estábamos hablando, ¿no? Que no tiene que ser algo eh, que tengas que dedicar demasiado tiempo, sino que a veces con dedicar lo que tú has dicho, un one-to-one de 30 minutos, 45 Sí, minutos, de escuchar a la persona, con eso a lo mejor, con esos 45 minutos, a lo mejor te regalan 5 años o eso de, es, ¿sabes? eso es. De Y cuidado. enlazándolo con esto, porque aquí estamos hablando de una persona concreta que se ha incorporado, yo recomiendo hacer de vez en cuando, siempre que sea posible, encuestas de clima laboral. Porque además aquí incluyes a toda la plantilla, no solo a los que se acaban de incorporar. Puedes luego diferenciar, hay 100.000 tipos de encuestas de clima laboral, nosotros también hacemos un montón. Y bueno, tienes un feedback bastante real de qué percibe la empresa. A veces como empresa estamos haciendo acciones que pensamos que las hacemos porque queremos mimar a nuestros empleados y pensamos que nuestros empleados las perciben como algo positivo y a lo mejor el impacto no es el que nosotros Mm, esperábamos. mm. No es malo, pero bueno, pasa desapercibido y entonces a lo mejor no merece la pena seguir dedicando esfuerzos y recursos a este y hay que Ujú. centrarse en otros. Y esto muchas veces, además de en reuniones one-to-one, se obtiene haciendo de vez en cuando una encuesta de clima que te da una foto bastante real de cuál es el feedback y el sentimiento general de tu estructura y te permite tomar determinadas acciones o intentar tomarlas, bueno, pues para potenciar lo bueno y para mejorar las áreas de mejora, que por eso se llaman así. Claro, son ustedes los que hacen este tipo de encuestas, ¿no? Es decir, o sea, ustedes lanzan esta a los clientes y ustedes la valoran y ustedes la analizan todo y luego le dan Las dos cosas. Nosotros hacemos encuesta de clima laboral interna, evidentemente, aunque lo de en casa del herrero cuchillo de palo, nosotros sí que hacemos un montón de encuestas para ver cómo se sienten nuestros empleados o cómo nos sentimos nosotros mismos, porque aquí participamos todos. Y para muchos clientes, sí, sí, desde nuestra marca Page Consulting lo que hacemos es ofrecer muchos servicios, uno de ellos encuestas de clima laboral, y entonces se las Ok, preparamos acorde con sus necesidades, las hacemos, las interpretamos y le pasamos las ok. soluciones para que ellos luego puedan tomar acciones, incluso si los necesitan, les ayudamos a implantar algunas de esas acciones, ¿no? Pero es una medida muy útil para ver cómo está respirando tu plantilla, sobre todo por lo que te decía, que a veces con toda nuestra buena intención estamos lanzando un montón de iniciativas y el impacto es mínimo. Y si en cambio nos centráramos en hacer una o dos de un impacto mucho mayor, las consecuencias y los resultados serían muchísimo más positivos. Es que es lo que decías al principio, José, yo creo que estamos trabajando con personas. Es que yo Eso creo es. que eso se resume todo. Eso Al es. final, claro, o sea, tú me puedes a mí plantear una estrategia, yo te puedo plantear otra, y lo mismo no limaríamos varias cosas, ¿sabes? Al final es que todo va Exacto. dependiendo de lo que las otras personas hagan. Comparto un poco contigo, comparto mucho contigo, de hecho, el tema del clima laboral, porque desde Smart Bienestar nosotros también somos como un poco intermediarios con los clientes. Al final, a ver, nosotros lo que hacemos es ofrecer servicios de bienestar, ¿no? Yoga, meditación, un poco lo que nos pida, porque a veces es como según un combo de McDonald's, ¿vale? Mira, yo quiero este Claro. servicio, pum, y bueno, y lo tienes. Pero a mí lo que más me Déjame gusta, decir. honestamente, y lo más bonito es eso que tú estás diciendo, ¿vale? Tú me estás hablando de tus necesidades, tu empresa, pero luego yo lanzo un análisis de clima laboral a tus empleados, a ver qué opinan ellos, a ver si realmente hacen match. Y el Exacto. tema, que por eso te pregunto si lo hacían ustedes, porque desde una Sí, parte más objetiva, porque yo no formo parte de esa empresa, puedo realmente luego al jefe o a la persona que me contacte decir, oye, mira, tú me dijiste esto, pero estas eso personas es. me están diciendo esto y yo creo que si fusionamos acá, podemos Exacto. desarrollar esta estrategia.
Es, exacto. es muy bonito y creo que el tema de, y sigo con el tema de, con la comparación de las relaciones, ¿no? A veces que otra persona vea de forma externa la situación puede ayudar mucho más, porque cuando estamos metidos en el problema no somos capaces de ver, aunque los veamos en el otro, o sea, aunque otra persona Sí, nos digan el mismo problema que nosotros tenemos, somos capaces de ver cuál es la situación, no estamos dándonos cuenta que lo vivimos y no sabemos cuál es la solución. Yo creo que eso nos pasa en el así fondo es. a todos, a todos. Sí, sí, totalmente de acuerdo. Y para eso están las encuestas de clima y muchas otras herramientas que hay para medir la satisfacción o no de tus empleados, ¿no? O sea que sí, pero yo creo que hay que medirla de vez en cuando Sí, sí, sí. Yo para creo ver que que sí. vamos por el buen camino y para ver si tenemos o debemos hacer más cosas o cambiar alguna de las que estamos haciendo, ¿no? Sí, sí, sí. Yo creo que es una gran herramienta porque quita mucho el tema de la subjetividad Eso y es. da un poco más en el clavo. O sea, no va en el yo siento que, sino en ahorrar tiempo, Exacto. energía, dinero y evita cosas. Eso es. Al final, estamos diciendo que tratamos con personas, pero es que también somos seres humanos, también somos personas. Sí, 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 sí. Y Aquí no nos olvidemos. las dos partes de la relación son personas y por eso es importante de vez en cuando pararse, sentarse y poner todo encima de la mesa para ver que estamos alineados, porque yo puedo pensar que tú me estás entendiendo, pero a lo mejor tú estás entendiendo otra cosa, o porque yo lo estoy explicando mal, o porque lo que sea. Entonces es bueno de vez en cuando sentarse, analizar y medir un poquito todo, ¿no? Todo lo que yo tenía un jefe que decía, y probablemente no era suyo, pero decía que lo que no se mide no se mejora, ¿no? No se puede corregir, porque si no tienes los datos reales, pues es difícil que apliques determinadas correcciones. Totalmente, totalmente. Y ya que hablabas del tema de comunicación, yo personalmente, como persona y como psicóloga, sé que el tema comunicación es, siempre digo, ¿no? O sea, nos enseñan a hablar, pero no a comunicarnos. Y el tema de poder hacer este tipo de encuestas, tanto el clima laboral como evaluación de personal, que también es importante, como hablábamos antes, eh, aclara muchas cosas que a lo mejor no podemos decir con palabras, o bien porque no sepamos, o bien porque no nos demos cuenta, o bien porque no nos atrevemos. Así Claro, que de verdad que una invitación total a las empresas a no dar por sentado absolutamente nada exacto. y atreverse a dar ese paso de hacer una encuesta de clima laboral. Te diré que Es son una muchas maravilla. las que lo hacen, ¿eh? Muchas lo Es hacen una por su maravilla. cuenta, muchos lo... nosotros hacemos muchísimos encuestas de clima laboral para clientes y normalmente salen cosas, evidentemente. Sí. Pues bueno, José, pues nada, ya se nos está acabando un poco el tiempo. Yo te agradezco muchísimo el Placer, momento, de de verdad verdad. que lo he pasado muy bien. Yo también. Me ha agradado haberte conocido, haber hablado contigo, Lo mismo digo. conocer y saber que las cosas, que esto, que somos humanos, que lidiamos con la situación. Me has hecho recordar mucho también a cuando estaba en la parte de selección, de lo bonito que es, Claro, porque a mí la selección me parece muy bonito, honestamente. me A mí me encanta. encantaba ver currículums, me encantaba llamar a la gente, me fascinaba. Sí es verdad que, bueno, todo tiene eso de a veces un poco frustrante, a veces tiene lo suyo, ¿vale? Pero sí es verdad que es algo muy bonito, me parece muy bonito el trabajo que hacen y que además es muy humano. Sí. Así que, pues bueno, espero que siga siendo así. Eh, y bueno, nada, cualquier cosa, sabes que cuentas con Esmar Bienestar. Estoy súper agradecida. Gracias por hablar de este artículo que tanto me gustó. Y espero de verdad que las Sí, sí. personas que escuchen este podcast o que lo vean, realmente les sea bastante útil porque creo que yo me llevo un montón de cosas, que lo sepas. Yo me llevo muchas cosas de esto. Si somos capaces de ayudar un poco a cualquier persona, pues yo ya me quedo contento. Y también aprovecho, Diani, para darte las gracias y bueno, a tu disposición para cualquier otra cosa que necesites por mi parte o por parte de Pecho. Muchas gracias, José.